Grabar. Ok. Entonces estábamos en el tema de distribución. Nuevamente, buenos días para todos. Buenos días. Vamos a revisar entonces el último apartado del ejercicio, o en la parte que más me voy a concentrar. Creo que alcanzamos hasta la revisión de los tipos de transporte y los modos de transporte, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí, señor. Ok, y me voy a concentrar, bueno, yo creo que ustedes ya vieron las diferentes diapositivas, entonces voy a tratar de ir haciendo hacia adelante. El transporte físico, me voy a concentrar. Bueno, voy a pararme un momentico aquí, que he visto que varios han tenido inconvenientes en esto. Entonces, cuando uno habla de transporte, casi que debe hablar de dos elementos grandes que se manejan cuando uno está haciendo gestión del transporte, o dos dimensiones grandes, lo que son transportes domésticos y lo que serían los transportes internacionales, entendiendo que transporte doméstico es todo lo que está dentro del país, mientras que el transporte internacional es todo lo que está por fuera del país. Entonces, el transporte doméstico pues normalmente no tiene muchos inconvenientes, porque es una relación que, digamos, en su expresión más mínima es entre el comprador y el vendedor, ¿cierto? Ya cuando de pronto los niveles son un poco más grandes, entran operadores de transporte o entran aseguradoras. Pero más allá de eso, digamos que en el contexto nacional no son, en algún momento un operador de almacenaje, pero pues digamos que lo mínimo es como estos cuatro elementos. Pero cuando estamos hablando de transporte internacional, el transporte internacional sí está estandarizado y está dado, digamos, por estos fletes, por estos Incoterms, que son los términos comerciales internacionales, que van desde entrega de la mercancía en la puerta del vendedor, es decir, el vendedor teóricamente le entrega al comprador en su planta, o en el nivel, digamos, de mayor cobertura, es que el vendedor le pone a usted la mercancía en el punto de venta sin ninguna necesidad de que usted intervenga, o se lo entrega directamente en su fábrica. En el mejor de los casos, digamos que aquí están todos los elementos que a veces uno sale a comprar en un sitio y ya está ahí listo. O sea, ya está puesto allí. Ese sería un DDP. ¿Listo? Términos utilizados. En teoría, los términos más utilizados son el CIF, que es costo, seguro y flete, y que te pone la carga en el puerto de destino, es decir, le lleva a usted la carga hasta el puerto de destino. El otro ampliamente utilizado es el FOB, que es el FOB, que es cuando le colocan a usted la carga en el puerto de origen, es decir, que se traduce como free on board o libre a bordo, que sería puesto encima del buque. Entonces, en teoría es un término para uso marítimo. Entonces, ese es el FOB. Y hay unos que son el CPT, el FCA, que se utilizan mucho con el aéreo. El FCA y el CPT son muy similares en términos de uso, pero aplicados más que todo al transporte aéreo. Si ustedes ven en esta diapositiva, que se las compartí también en una hoja de PDF, pues aquí me gusta porque él trabaja los diferentes elementos y coloca como las características. Entonces por acá dice export,
es en fábrica, por acá están en inglés, por acá está en español, cuáles son los medios que frecuentemente utilizan ese término, porque no son todos para los mismos. Entonces no se utilizan realmente, por ejemplo, uno nunca utiliza un FOB en terrestre ni en aéreo, sino que se utiliza sobre todo marítimo. Y acá están las responsabilidades, es decir, la responsabilidad en quién cae, en quién recae. Entonces, cuando es el rojo, la responsabilidad recae en el comprador. Cuando es azul, la responsabilidad recae en el vendedor. Y en estos términos, la responsabilidad es compartida hasta cierto punto. Entonces, básicamente eso es con respecto al Icoterm. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen. O en algún momento, si alguno no necesita alguna consulta, pues me escribe y con mucho gusto yo se los contesto. ¿Listo? Estoy esperando que de pronto lleguen un poquito más de personas para hablar varios puntitos que tengo por ahí pendientes. Quiero llegar es al tema de bueno, otra de las cosas que encontré con bastante confusión o no se entendió es con el tema de la codificación arancelaria. El código arancelario, o yo le llamo el libro gordo de Petete, porque realmente es un libro, es un código que es bastante denso, pues es una codificación armonizada. Pero esa codificación armonizada solamente está hasta la sexta partida. Es decir, los primeros 6 dígitos son armonizados a nivel mundial. Nosotros en la comunidad andina tenemos estos 2 dígitos, es decir, esto ya está armonizado a nivel mundial, pero se dejan estos 2 dígitos para la comunidad andina y los 2 últimos son específicos del país, es decir, son específicos de Colombia. No son muy utilizados, la verdad. Tiene que ser algo ya muy específico, particular del país para no encontrarlo en las clasificaciones que están acá. Entonces, vienen la ubicaciones por capítulos. Entonces, usted encuentra, por ejemplo, capítulo 10, máquinas. La subpartida del capítulo. Entonces, es máquinas construidas a partir de acero. O máquinas construidas con aleaciones metálicas, o máquinas construidas, son diferentes subpartidas. Y después entra la tipología. Entonces, máquina construida a partir de acero, cuchillas. Entonces, o máquinas, herramientas construidas a partir de aleaciones de níquel, cosas así. Es una clasificación y de acuerdo a esta clasificación, siempre en el arancel hay un vínculo con una tarifa. Esa tarifa es de IVA y de arancel. Entonces, por ejemplo, en una posición arancelaria cualquiera puede estar exenta de IVA y puede estar exenta de arancel. De repente puede tener arancel del 5 y y no tiene IVA, o tiene IVA pero no tiene arancel. Entonces, esa clasificación hay que hacerla muy bien. ¿Por qué hay que hacerla muy bien? Porque dependiendo de esa clasificación y de lo que también interprete la DIAN, porque ojo que la DIAN es la que finalmente hace la interpretación, pues a usted le puede salir más costoso o menos costoso importar un elemento o exportar un elemento. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces la tendencia natural es a utilizar las subpartidas que están libres de arancel, libres de IVA, pero cuando la DIAN encuentra ese tipo de partidas, le pone más cuidado. Y le pone mucho cuidado para saber, y también dependiendo del valor del cargamento. Entonces, este tipo de subpartidas hay que tener mucho cuidado. Y si usted tiene dudas realmente, pídale a un agente de aduana que clasifique. Y si el agente de aduana tampoco está seguro, porque hay muchos agentes de aduana que a veces me he encontrado con agentes de aduana que ni saben, o sea, sabe más uno que ellos, porque a uno le toca pelear todo el tiempo con el tema de las aranceles. Y ellos al final no saben ni siquiera qué es lo que están clasificando, o muchas veces son máquinas, son herramientas, no saben qué es lo que están clasificando y por más que usted le describa pues, a una persona que no conoce algo, pues le va a ser imposible identificarlo. Entonces,
Lo mejor en esos casos es pagar un valor que le pide la DIAN a uno. Creo que está tasado en términos de salarios mínimos, creo que es medio salario mínimo, y ellos mismos te hacen la clasificación. Es decir, la DIAN entra, valida la información que usted le está entregando y le da la clasificación. ¿Qué es lo malo de esto? Que normalmente la DIAN devuelve clasificaciones con arancel e IVA. Eso es como una naturaleza, ¿no? Uno trata de quitar los aranceles y el IVA, y la DIAN naturalmente lo que quiera usted es cobrarle impuestos. Entonces, a veces por eso también uno se abstiene de pedirle a la DIAN que le, que le ayude uno con este tipo de cosas, pues además de que le cobra, ¿no? Bueno, de este punto pues me podría extender muchísimo, pero pues no es como la idea, porque estos ya son como temas muy del día a día. Además, si hay alguno que necesite temas puntuales sobre las clasificaciones arancelarias, me escribe y hacemos una pequeña sesión o hacemos un chat y lo vamos conversando. ¿Listo? Sí, profesor, sería bueno. Buenos días. Buenos días. Es un tema muy chévere y muy importante. Sería bueno tener un poquito más de qué, pues, de conocimiento del tema. A mí me Sí, gustaría. ok, listo. Entonces, sí, digamos que no me quedo allí parado, pero no cierro la puerta. Es en la sesión pasada que tuvimos, cuando tenían alguna duda, ustedes me escribían y nos poníamos de acuerdo en algún momento y hacíamos como una conferencia un poco más personalizada. Que yo realmente en las mañanas puedo cualquier día, en las tardes y noches es que estoy muy ocupado, pero en las mañanas puedo cualquier día. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, no solamente de lo que estamos hablando, sino también de sus cosas, o sea, lo que necesiten, pues me pueden escribir un correíto y nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Otro Listo, elemento, gracias. otro elemento Listo, sí, señor. importante, otro elemento importante es los pares logistic o partes logísticas, o como nosotros lo conocemos como los operadores logísticos, ¿no? Entonces, los operadores logísticos es un tema que viene cogiendo muchísima fuerza eh, por sus posibilidades. Realmente él nace acá, en el 3PL, en donde lo que significa Third Party Logistic es subcontratación, es decir, tercerización de la parte logística. Entonces, esa tercerización de la parte logística, pues nace como un aliado estratégico bajo la teoría de la estrategia, en donde yo veo a un operador logístico como un aliado estratégico. Y lo curioso es que ha ido creciendo en la operación, y lo que hemos llegado hasta hace unos 3 años, el 5PL ni siquiera era mencionado. Yo el 5PL más bien lo llamo como un operador logístico 360. Es un operador logístico que ya debe ser un operador de muchísima confianza, debe ser un operador con una robustez enorme, pues también es un operador que va dedicado única y exclusivamente para empresas muy grandes o con operaciones muy grandes y que necesiten concentrarse en su core business. Entonces, este operador logístico 5PL es poco frecuente, pero hay casos, ¿no? Por ejemplo, el de la Fórmula 1. La Fórmula 1 delega en DHL todo lo que tengan que ser movimientos de la Fórmula 1. Y no es algo pequeño, no es algo somero. Y es cada 15 días, la Fórmula 1 cada 15 días está en un país diferente, y lo que hace es que a través de DHL gestiona el transporte, gestiona los suministros, gestiona las compras, gestiona los pedidos porque la Fórmula 1 controla elementos como por ejemplo las llantas. Las llantas son suministradas desde la Fórmula 1 y tienen un límite de llantas, tienen un límite de consumo, tienen unos tipos de llantas especiales. Entonces, toda esa gestión de operación la realiza un operador logístico, un par logistic. En el 4, pues estos son los grados de integración. Y a mayor grado de integración, digamos, le estás delegando más a tu operador y estás empoderándolo más. Al punto, en este caso, el Five Party Logistic le estás entregando la potestad para que él compre, gestione tus suministros, gestione tu proceso de abastecimiento e incluso inventarios.
y usted se concentra en el business, en el core business, es decir, en el eje de su negocio, y le entrega nuevamente a él para que él le distribuya. Esto es, digamos que es poco frecuente de pronto en esas condiciones o en unas alianzas muy estratégicas es que se encuentran. El 4, pues ya es un grado de tercerización de transporte, muchas veces suministro de un software, eh, este tipo de elementos, tipos como yo le suministro los pallets, yo le suministro las montacargas, yo le suministro todo este tipo de cosas para que usted se pueda concentrar como en las áreas claves de su negocio. La tercerización del 3PL, pues aquí nació, es lo que comúnmente o más común encontramos, por ejemplo, cuando utilizamos operadores como TCC, Servientrega, o de repente tenemos un operador que nos permite almacenar, tiene un patio de contenedores, entonces nos permite almacenar contenedores, o tiene un patio de productos terminados, entonces nos almacena ese tipo de cosas. El 2PL, pues es tercerizar algunos elementos, es decir, o el transporte o el almacenamiento, o necesito cadena de refrigeración, entonces subcontrato a un operador que me permita hacer refrigeración. Y el 1PL, pues es lo básico, es decir, o sea, yo mismo gestiono mi operación. No quiere decir de que este sea malo y este sea bueno, ¿no? Sino todo depende de cómo esté articulada la organización. Ok, entonces llego a ese punto que es donde me quiero concentrar para finalizar como esta primera parte. En el tema de yo creo que si ustedes vieron ya un poco las diapositivas y el trabajo de esta semana, pues se dieron cuenta de que la gerencia de las operaciones de transporte y logística hasta cierto punto son muy amigables, son muy conceptuales y son muy gerenciables. Pero cuando ya nos enfrentamos a problemas reales de tamaño amplio, grandes, con un número de clientes considerables y con unas estructuras de operación grandes, el tema se vuelve muy complejo y de hecho esto es una ciencia que está en constante desarrollo. Ese es mi trabajo del día a día, trabajar sobre los desarrollos de movilidad. Por eso en algún punto de las presentaciones yo les hago una diferencia entre la movilidad y o sea, que yo lo trabajo desde la movilidad, entendiendo de que la movilidad es cómo se mueve un agente y ese agente pueden ser personas o cargas. Entonces, y eso tiene que ver mucho con la distribución. El ejercicio de distribución, que en algún momento entendamos que la distribución es el ejercicio para mí, desde mi punto de vista, más complejo de toda la cadena de suministro, porque es el que implica mayor esfuerzo y es el que le traduce mayor costo en términos de rubros económicos al precio del producto o al costo del mismo, pues. Entonces, de su buen diseño y de su buena operación y de su buena técnica, pues va a depender en cierta medida el costo, el desempeño. Entonces, yo lo que traje acá son como los diseños habituales que uno tiene de las redes de distribución. Entonces, el primer diseño era la distribución directa, en donde yo puedo tener diferentes posiciones de fábrica y esas diferentes posiciones de fábrica lo único que hacen es despacharle directamente a clientes. Entonces, es una distribución bastante básica, por decirlo de alguna forma, porque es tratar de no complicarse y de pronto no meter tantos clientes o a canales o agentes dentro del proceso. Y solamente utiliza el minorista en este caso es visto es como un vendedor que recoge la información o un asesor que recoge la información y las entrega a los diferentes puntos de fábrica. Está una segunda red planteada y es cuando hay consolidación. Esta red es importante desde el punto de vista que permite ampliar, ampliar la cobertura, pero también tiene
un factor que juega fundamentalmente, y eso obviamente depende de la estrategia, y es la disponibilidad. Y es que en el caso contrario, en la red directa, pues la disponibilidad va a ser cuando la planta lo tenga. Es decir, cuando la planta tenga y pueda despacharle directamente al minorista, al cliente. Mientras que en este caso, las fábricas comienzan a consolidar. El solo hecho de tener que consolidar significa de que ya comienza a jugar, el costo alimentario comienza a jugar un factor importante. Pero cuando yo envío de estas plantas aquí, el señor que está aquí puede ser un transportador, puede ser yo me imagino, esto es un PL2, PL3, pues comienza a hacer una gestión adicional de almacenar y después de entregar. Pero él se va a preocupar en todo momento por tener disponibilidad para estos clientes. Entonces, ahí es bien importante el canal de información y de comunicación. Y que en este caso específicamente, viene a través del mismo minorista, o lo que hemos llamado aquí, o de que los autores llaman aquí minorista. Este tercero es una figura muy parecida a la anterior, pero con unas diferencias bastante grandes. Y es que el flujo de información está concentrado en él mismo. Es decir, él mismo toma las decisiones sobre la operación, es decir, sobre el almacenamiento, sobre la recepción, y es quien retroalimenta a la fábrica. Entonces, este tiene su riesgo, y es que este señor aquí que se llama minorista, almaceno, distribuidor, dicho de otra forma, Tripartite Logistics, este señor comienza a manejar una información que para el caso de las fábricas, si no la conocen o no la comparte, en algún momento él puede jugar desleal. Y ahí hay un tema de flujos de información y de lealtades, y que hay que tener mucho cuidado. Conociendo un caso, por ejemplo, acá en Propal, en el Valle del Cauca, Propal es una empresa muy grande de papeles, multinacional, exporta a varios países y maneja una cantidad de toneladas de papeles al mes. Tenía un operador logístico, un Tripartite Logistics, que se llamaba Dispapeles. Resulta que Dispapeles en algún momento, y son dos organizaciones diferentes, Propal es del Grupo Carvajal y Dispapeles es una operación grande, es una empresa grande, pero no es del Grupo Carvajal. Y hubo un momento en el proceso en que Dispapeles era el que almacenaba y distribuía, ese era el detallista. Y hubo un momento en donde Dispapeles le dio la espalda a Propal y la puso en aprietos, porque Dispapeles manejaba el 70% de la operación de lo que ellos producían, y la puso en aprietos al punto en donde tuvieron que sacar, digamos, el flujo de información lo tuvieron que sacar, y tuvieron que empezar a manejar vendedores directos desde fábrica, porque realmente no sabían qué era lo que estaba pasando. Y el tema era que Dispapeles estaba tratando de hacer otras negociaciones con otros clientes del exterior. Entonces, hay un tema que es bien complicado, y los acuerdos, el marco legal de cuando uno tiene un operador logístico de 3PL hacia adelante, debe ser muy claro y debe tener unas responsabilidades y unas penalidades, porque nunca se sabe en qué momento se pueda voltear el operador. Todo en este mundo es dinero, y en los negocios es muy común que hoy somos amigos y mañana, si nos conviene, seremos enemigos, o si le conviene a alguno de los dos. Entonces, no quiero decir pues que vayan con prevenciones todo el tiempo. Sencillamente lo que les recomiendo es que cuando vayan a hacer alianzas de distribución, sobre todo, tengan muy de presente que estas alianzas deben estar mediadas por un marco legal de por medio. Y allí los abogados comerciales, lo mejor que pueden hacer es tener la compañía de un abogado comercial para que medie un contrato que sea claro entre las partes.
más que meter cláusulas de penalidades y que yo te cobro tanto si usted hace esto, te cobro tanto, más que eso es tener como claridad hasta dónde llegan las responsabilidades de uno y uno y qué pasa con la información, ¿no? Hasta dónde mi información es confidencial y usted no la puede divulgar y hasta qué punto le entrego información. Vamos adelante. Este ya es un tema, es exactamente igual al anterior con algo adicional. Y es que en este caso, esto es para operaciones mucho más grandes, es decir, yo tengo fábricas, yo podría ser una perfectamente, pero que le distribuye a 2 centros o a 2 sedis, ¿cierto? Pero esos sedis hacen rutas para entregar a clientes y recoger información. Típicamente, ¿qué es esto? Típicamente esto es un Postobón, un Coca-Cola, una cervecería del Valle, que es Bavaria, en donde la empresa fabrica, envía a grandes distribuidores o centros de distribución y estos centros de distribución lo que hacen es que hacen unas rutas todos los días, ¿cierto? Y van pasando por sus clientes, recogen los pedidos y regresan nuevamente al depósito. Y ellos son los que transmiten a la fábrica y ellos lo que hacen es despachar en rutas troncales para los depósitos. Entonces, aquí ustedes pueden ver en estos grandes, digamos, aquí está fábrica, aquí estarían los grandes sedis, que son los de las ciudades intermedias, y la distribución entre este punto y este punto normalmente se hacen en trailers o en tractomulas grandes. Entonces, esos son los que ustedes ven. Recuerdo que hay un meme por ahí circulando cada vez que pasa algo, que viene Navidad o que hay un partido de fútbol, viene el meme de como 5 camiones de Bavaria en un trancón que alguien tomó alguna vez en esos trailers grandes que son los que nos encontramos en carretera. Esos son los troncales, es decir, los que van de fábricas a los centros de distribución. Y los que vemos todos los días en nuestras ciudades son los trailers pequeños, es decir, los camiones de reparto, que son los que hacen esta labor, ¿no? Salen del centro de distribución y visitan, esto puede ser un supermercado, una tienda, digamos que el canal ya puede ser un poco más amplio. Y lo que hace es que recoge información, sigue, recoge información, sigue, recoge información. Entonces miren el flujo de información que es la flechita que va apuntando hacia el centro. ¿Listo? Entonces, esos son los recorridos que hacen normalmente los operadores. Voy a otro, este me gusta mucho, que es, ha cogido mucha fuerza, específicamente cuando hacemos el ejercicio en clase, cuando tenemos la oportunidad de hacer el ejercicio en clase presencial, tratamos de hacer esta representación. ¿Y qué es? Este es un SEDI, este es una red de distribución, un diseño de red en donde está la fábrica o los proveedores, incluso puede ser. Yo asimilo lo podríamos mirar como COBA. Ustedes conocen que COBA es de uno, lo que nosotros conocemos comercialmente como D1. COBA es un Five Party Logistic de D1. D1 son los almacenes. COBA, que es realmente el operador logístico de toda la función de la cadena de suministros de lo que comercialmente se conoce como D1, y realmente el éxito de esta marca o de este tipo de distribución ha estado en 2 cosas. En uno, en su ejercicio de comercial, que se llama D1, que está pegado a algo que se llama descuentos fuertes o tiendas de descuentos, que son tiendas pequeñas,